que es básicamente la media de estos límites de clase. Y aquí podemos ver abajo cómo se saca, ¿no? Entonces sumamos el límite inferior, el superior y lo dividimos entre 2. Y nos queda como este medio. Y después aquí tenemos otra vez las mismas tablas. La frecuencia absoluta, que nos dice cuántos datos hay en esa clase. La relativa, la porcentual y la absoluta acumulada. Aquí tenemos la fórmula de otros datos que también se tienen que sacar, que es la media, que básicamente es la sumatoria de multiplicar esta marca de clase por la frecuencia. Y todo eso lo dividimos entre el número total de datos. Entonces, ya que tenemos la media, podemos sacar la mediana. Después podemos sacar la mediana, que tenemos el límite inferior. Tenemos el número de datos entre 2 menos la frecuencia en, un, en una clase anterior, en un bloque anterior. Eso dividido entre la frecuencia absoluta multiplicada pues por la amplitud del intervalo, ¿no? Entonces, para obtener esta amplitud, esta A, lo que vamos a hacer es sacar primero el rango, que el rango es el dato con el valor más alto menos el dato con el valor más pequeño. Y dividimos ese rango entre el número de intervalos que se representa con la letra K. Que para la letra K requerimos usar una cosa que se llama la regla de Sturgis. Que la regla de Sturgis nos dice que es 1 más 3.322 logaritmo de el número de datos, ¿no? De n. Entonces dividimos este rango entre esta K y nos da la amplitud. Entonces, para explicar la moda, para encontrar la moda también encontramos esta fórmula, ¿no? Entonces en los casos, o sea, por ejemplo aquí en la frecuencia acumulada, el menos uno representa que es una clase anterior. Entonces aquí vamos a ir pues una clase anterior, vamos a ir a regresarnos una frecuencia. Y aquí que tenemos el FI más 1, vamos a adelantarnos otro intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se ven las edades de los amigos. Entonces, el valor más grande que es este 20 y el valor más chico, no, el valor más grande que es 22 y el valor más chico que es 13, con eso ya podemos sacar el rango, que en este caso pues va a ser 9 y sacamos la K. Entonces, la K normalmente como para que nos quede para que se nos sea un poco más cómodo para trabajar, lo vamos a acercar al número impar más cercano, ¿no? Entonces, en este caso, pues hacemos la operación y quedan de 2 los intervalos. Entonces, todos los datos que sean por ejemplo, aquí que tenemos de 13 a 15, vamos a meter todos los datos que sean de 13 a 14, porque 15 ya va a ir a la siguiente clase, ya lo vamos a meter a la clase de arriba, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver. Y la roja es donde tenemos marcada pues la moda, que la moda pues es más fácil de identificar porque aquí en la frecuencia absoluta podemos ver que es el número más alto. Entonces es el dato como más fácil de identificar pues por ahora, ¿no? Entonces, como expliqué anteriormente, hacemos las mismas operaciones, ¿no? Entonces la relativa, pues contamos o vemos cuántas veces se repite ese dato o cuántos datos hay en esa clase. La relativa lo dividimos eso entre el número total de datos, la porcentual lo multiplicamos por 100 y la absoluta pues vamos sumando cuántos datos tenemos. La última columna pues debería ser igual al total de datos. Entonces, para obtener la media vamos a multiplicar pues la media de la medida de la clase por la frecuencia absoluta.
Entonces lo multiplicamos y luego hacemos una sumatoria de todas esas multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el intervalo de clase, esta media es 14 y hay 4 datos en esa clase, ¿no? Entonces aquí vamos a multiplicar ese 14 por 4 y lo sumamos hacia la siguiente clase, que tenemos 16 por 9 y aquí tenemos 16 por 9 y hacemos una sumatoria de todo esto y lo dividimos entre el número total de datos, que en este caso es 20. Entonces ahora aplicamos algo así para la mediana, ¿no? Entonces, la mediana tenemos que tener en cuenta que es como que el dato de en medio. Entonces, tenemos que buscar la posición que está en el centro. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos 20 datos, lo dividimos entre 2 y lo que nos queda en medio va a ser la mediana. Pero, por ejemplo, que no nos queda, o sea, nos queda entre la posición, nos quedan 2 posiciones cuando lo dividimos entre 2, ¿no? Entonces nos va a quedar 10 y 11. Pero pues no podemos tener 2 medianas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sumar la posición 10 y la posición 11 y las vamos a dividir entre 2. Pero eso es, o sea, obtener la posición está como más complicado cuando hay clases, ¿no? Porque pues ya no es, o sea, como que solo un dato. Entonces lo que vamos a hacer es ver dónde quedaría la posición 10. Entonces eso está más fácil cuando tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí tenemos 4 y para el siguiente ya pasamos el 10, entonces tenemos que la mediana está pues en ese dato. Entonces tenemos el límite inferior, el número total de datos entre 2, la frecuencia pues, acumulada anterior, y lo tenemos entre la frecuencia de esta clase, de donde está la posición 10 y 11. Y eso lo multiplicamos por la amplitud y ya nos da la mediana. Pero bueno, eso es todo por hoy y le agradezco mucho su tiempo. Hola, profe. Este es mi video del examen argumentativo oral. Estamos en el bloque de experimentación física y pensamiento estadístico con el código F1008. Estamos en el grupo 104. Yo soy Leonardo Briseño. Mi matrícula es A01774763 y estamos con el profe Ruslan Heriberto. Entonces, la pregunta que vamos a contestar el día de hoy es cómo se construye una tabla de frecuencias de datos agrupados. Para esto pues voy a usar las presentaciones que nos dio el profesor. Entonces, para primero entender las tablas de frecuencias de datos agrupados, primero hay que entender las tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, estas nos dan una serie de datos que ya recopiló alguien más, o podemos recopilar nosotros, y nosotros lo que vamos a hacer es como acomodarlos. Entonces, primero tenemos que poner pues el valor de cada dato y después cuántas veces se repite ese dato en lo que se nos proporcionó. A este número que se nos repite, cuántas veces se repite ese dato, se le llama la frecuencia absoluta y se representa con el FI. Y el dato se representa con el X sub índice Y. Después tenemos una columna que se llama frecuencia relativa, que se representa con FRI. Y la frecuencia relativa es el número de veces que se repite ese dato entre el total de datos, que el total de datos solo es pues, el total de datos. Y después tenemos la frecuencia porcentual, que básicamente es multiplicar la relativa pues por 100, ¿no? Para tener un porcentaje, y esta suma nos debería dar 100. Y después tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es cada vez que pasamos de un dato a otro le vamos sumando los del anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 6 y empezamos con un 6. Después, en el siguiente dato tenemos 7. Entonces a este 6 le sumamos esos 7 y tenemos 13. Después, en el siguiente dato tenemos 6 y en este le sumamos 6 y ya nos queda 19. Entonces, ya que quedó un poco más claro pues la tabla de frecuencias, ahora sí podemos ir con la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces,
lo que hay que establecer es que ya no se van a dejar los datos como solitos. Ahora se van a meter en una clase y esa clase tiene un rango que nos dice desde dónde hasta dónde tomamos esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí el límite inferior es 10, es decir, no vamos a tomar ningún valor menor a 10. Y el límite superior de la clase es 20. Pero si te das cuenta, en el límite de la primera clase es 20 y el de la segunda, el límite inferior de la segunda clase es igual 20. Entonces, para no confundirnos tanto, siempre que nos salga un 20 en los datos, lo vamos a mandar a este segundo grupo. Entonces, para sacar, ahora tenemos este valor que se llama marca de clase, que nos dice, pues, es básicamente la media de la